Muchas gracias, muy buenas tardes y muy buenos días en función del lugar donde nos escuchéis. El webinar de la tarde de hoy tiene como título Nuevas tendencias en seguros, el Embedded Value para la valoración de las compañías de seguros. La exposición en el día de hoy la he dividido en estos 6 puntos. En el punto 1 vamos a introducir la temática. Es una temática que si no se trabaja en el sector asegurador no es muy conocida, pero es muy útil para tanto accionistas como proveedores en el sector asegurador. En el paso número 2, en el punto número 2, vamos a ver los pasos hasta la valoración o lo que es conocido como el Market Consistent Embedded Value, ¿no? Este indicador, que ahora veremos exactamente a qué se refiere, ha evolucionado a lo largo de los últimos 20, 30 años, ha evolucionado. Veremos un poco hasta conseguir el actual Embedded Value, cuáles han sido los pasos que ha seguido. Hablaremos en el punto 3 de la metodología de este Embedded Value, porque se basa en una metodología de valoración a valor actual, a valor de mercado, con hipótesis realistas. Hablaremos de ello. En el punto 4 veremos los tipos de producto, en este caso el producto que hemos empleado para ver un ejemplo y los datos que hemos utilizado, porque explicaremos en los 3 primeros puntos una parte teórica y en el punto 4 y 5 aplicaremos esa parte teórica a un caso real. Lo veremos, ese caso real, veremos el tipo de producto y los datos en el punto 4 y sus resultados en el punto 5. El punto 6 sintetizaremos cada una de las conclusiones que hemos ido adoptando a lo largo del webinar y posteriormente pues abriremos un turno de preguntas de unos 5 o 10 minutos. Más o menos el webinar va a durar unos 40-45 minutos. Antes que nada, hablando un poco de introducir la temática, cuando alguien nos pregunte, ¿pero qué es el Embedded Value? Bueno, el Embedded Value es un indicador económico. Este indicador surge en la década de los años de 1980, sobre todo en el Reino Unido, y su objetivo era valorar una compañía de seguros, es decir, valorar el negocio de una compañía de seguros. Cuando alguien le pregunta, una persona le pregunta a otra, ¿cuánto vale una compañía de seguros? Podríamos estar diciendo, es verdad que tiene muchos matices lo que voy a decir, pero se podría asimilar algo así es, ¿cuánto vale su embedded value? Es decir, ¿cuánto vale como en términos económicos esta compañía de seguros? 100 millones, 10 millones, 1 millón o un valor negativo también podría ser. Para dar respuesta al principal objetivo del webinar de la tarde de hoy, es decir, valorar económicamente el negocio de una compañía de seguros, es decir, si la compañía A quiere comprar la compañía B, ¿cuánto vale la compañía B? ¿No? Esa es la pregunta. Esto se llama, en los procesos de consultoría, se llaman procesos de due diligence, valoración de compañías, y hay departamentos de transaction que se dedican exclusivamente a todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Todo esto se hace sobre hipótesis, ¿no? Sobre una mortalidad futura, si estamos en el negocio de vida, o si estamos en el negocio de no vida, una siniestralidad futura. Si estamos en cualquier negocio, va a haber una caída de cartera. Nuestros clientes, algunos de ellos se van a ir en el futuro, como en el pasado se han ido, y la compañía tiene unos gastos. Y todo ello se valora en un escenario de tipos de interés, un escenario actual bastante duro en términos de tipos de interés, donde, por ejemplo, en Europa los tipos de interés para la gran mayoría de los países son negativos para los primeros años. Entonces, en resumen, el objetivo es valorar el negocio de una compañía de seguros y se basa en hipótesis. Es decir, qué va a ocurrir en el futuro con este negocio, ¿no? Y, bueno, luego lo veremos sobre todo en la parte metodológica. Esto arranca, como habíamos dicho, a raíz en la década de 1980, pero sobre todo se consolida en el año 2001
con el famoso embedded value, que su nombre original arranca en ese año y en aquel momento no existía lo que actualmente conocemos como solvencia 2, ni tenían los principios de solvencia 2 y, por ejemplo, algunas partidas, como por ejemplo el margen de solvencia, estaba relacionado con la normativa anterior de solvencia 1. Tampoco me voy a detener mucho porque es mucho más interesante la parte metodológica y más práctica, pero simplemente que veáis cómo evoluciona desde el 2001, donde ya se valoran las inversiones con los rendimientos de los activos. Posteriormente pasamos a el European Embedded Value en el 2004, donde hay algunos cambios, sobre todo en las opciones y garantías financieras con el método de valoración, y se tiene en cuenta en la rentabilidad de las inversiones se tiene en cuenta una tasa por default, es decir, una tasa de que el acreedor no haga, es decir, de que la persona, ¿no?, a la que he invertido, ¿no?, el organismo en el cual he invertido no haga frente a sus pagos en forma de cupones o en forma de devolución del nominal, ¿no? Y luego ya finalmente termina en lo que se conoce como el market consistent, ¿no? El market consistent embedded value, que ya las inversiones las valora a una tasa libre de riesgo y la tasa de descuento es la que está publicada en la curva EIOPA, en la risk-free rate, term structure, que es muy conocida en el mundo actuarial. Básicamente pasamos de una valoración en términos de solvencia 1 a una valoración market consistent en el año 2008 en principios de lo que se llama, todo se fundamenta en principios de solvencia 2 y sobre todo a valor de mercado. Es decir, todo está valorado en el market consistent a valor de mercado. Todo esto ahora lo repasaremos sobre todo en el apartado metodológico. Todo este encaje, ¿dónde lo podemos observar? A la izquierda de sus pantallas tienen una figura que tienen el balance, ¿no? Tienen el activo y luego en la parte de pasivo tienen los fondos propios y el valor de los pasivos. A su vez los fondos propios, es decir, el balance, lo podemos dividir en dos partes. Una relacionada con el Market Consistent Embedded Value, el FS, hablaríamos del Free Surplus. Básicamente, este indicador nos viene a decir aquellos activos que no son necesarios para respaldar el negocio en vigor, lo cual es como un excedente. Luego tenemos el Required Capital y ahí tendríamos indicadores en los cuales ya hemos realizado algunos webinars, como es el SCR, el Solvency Capital Requirement, o el Minimum Capital Requirement. Es decir, qué dinero tiene que tener la compañía de seguros guardada para hacer frente a, por ejemplo, eventos catastróficos como una pandemia, ¿no? Sería ese dinero. Luego, posteriormente, tenemos el BIF, que es el Value in Force. Y ese es el indicador que hoy vamos a medir. Principalmente dentro del Market Consistent Embedded Value, los dos primeros, el Free Surplus y el Required Capital, son dos indicadores muy importantes, por supuesto, pero dentro del Market Consistent Embedded Value, el indicador más importante es el famoso BIF, que es el valor in force. Es decir, mis asegurados que tengo en mi cartera, ¿cuánto dinero valen esos asegurados? Si la tuviera que vender esta compañía a otra compañía o a un banco, o es decir, la tuviera que vender. Luego tenemos que queda fuera del alcance de este webinar, pues el risk margin y el best estimate liabilities, que son las provisiones técnicas, ¿no? Esa parte quedaría fuera del estudio de este webinar. Nosotros nos vamos a centrar en valorar el valor de la cartera, el value of in force, es decir, nuestra cartera de seguros que hemos vendido, ¿cuánto dinero vale? Sería la respuesta a la pregunta. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo, parece muy difícil, pero es muy sencillo. ¿Cómo valoro yo cuánto vale un cliente? ¿No? Y una vez valore uno, valoraré a todos iguales. ¿Cómo valoro yo a un cliente o a un asegurado? En signo positivo,
las primas que este cliente me va a pagar. La prima que me va a pagar este año, la que me pagará el año que viene, la que me pagará el siguiente, y así sucesivamente durante toda su vida. ¿Cuánto dinero me va a pagar? Es un dinero que va a entrar en la compañía de seguros, por lo tanto va en signo positivo. Ese dinero entra en la compañía de seguros, por lo tanto es como vosotros, vuestros sueldos y salarios, es un dinero que entra, por lo tanto es un valor en positivo para la compañía de seguros. ¿Qué conceptos hacen minorar el value in force o el BIF de la compañía de seguros? Por supuesto, la siniestralidad. ¿Qué es la siniestralidad? Lo que yo le voy a pagar a mis asegurados en caso de acaecimiento de la contingencia. Por ejemplo, si yo tengo un seguro de vida, pues en caso de que fallezca el asegurado, pues a sus beneficiarios yo le pagaré X dinero. Si estamos en negocio de no vida, por ejemplo, si se incendia la casa, pues te pagaré lo que ha costado de reemplazar esa casa. O si se incendia el coche, o el seguro de salud, o de accidentes. Es decir, los siniestros, el coste de los siniestros es una salida de efectivo para la compañía de seguros y por lo tanto va en negativo. También va en negativo los gastos comerciales. Para vender yo mis pólizas, necesito una red de distribución y esta red de distribución no lo va a vender gratis, me va a costar a mí dinero para que vendan mis seguros. Por lo tanto, eso es una salida de caja, es una salida en el futuro, por lo tanto, tiene que ir en negativo. Y también los gastos de explotación, los sueldos y salarios, alquileres, impresoras, mantenimiento, bueno, cualquier gasto interno sería gastos de explotación. Pues en esto consiste el valor del negocio. ¿Cuánto voy a ganar en primas en positivo y cuánto voy a pagar en siniestralidad, en gastos comerciales y en gastos de explotación? Traducido a la casa, ¿cuánto dinero ganas en sueldos y salarios y cuánto dinero te gastas en la hipoteca, en salir a cenar, en viajes, ¿no? en coches, en seguros? Eso irá en signo negativo. ¿Y qué nos quedará? Lo que se llama el present value of future profit. Básicamente, los beneficios futuros. Esto sería como, ¿qué es el BIF? Es el valor presente de los beneficios futuros. Y esto es muy importante. Ahora lo veremos en una diapositiva, como todo el rato, todos estos conceptos los estamos tratando desde el punto de vista prospectivo. Miramos hacia el futuro, porque lo que ha pasado ya lo he cobrado de mis asegurados y ya lo he pagado. Siempre estoy viendo hacia el futuro. Por eso es el present value, el valor presente del future profit, de los beneficios futuros. Lógicamente, todo eso es antes de impuestos, luego irían los impuestos y me quedaría el neto, ¿no? El present value después, el BIF después de impuestos. Hay algunos autores que defienden que el BIF es antes de impuestos, hay otros autores que defienden que el BIF es después de impuestos. Nos da igual, porque al final los impuestos son un porcentaje y no altera al método de valoración. Como habíamos dicho, esto es el present value of future profit. Desde el punto de vista, ¿cómo valoramos? Y vamos entrando ya en cómo valoramos esto en una compañía de seguros. Yo voy a mostrar un ejemplo de seguros de vida. Esto es extensible a un producto de no vida. ¿Cómo valoramos las primas comerciales, que anteriormente os he enseñado, que tenemos aquí, las primas comerciales en signo positivo? ¿Cómo las valoraríamos? Valoraríamos la probabilidad de fallecimiento, que es la Q de X, por el capital partido 1 menos los gastos internos en porcentaje y los gastos externos, los gastos de adquisición, que son los gastos externos, y los gastos internos, que son los gastos de adquisición. De administración, gastos internos, y de adquisición, gastos externos. Y así lo calcularíamos, ¿no? La prima de cada uno de nuestros asegurados es la probabilidad en un seguro de vida
de que esta persona fallezca por su capital, todo ello dividido entre 1 menos gastos externos y gastos internos. ¿Cómo medimos la siniestralidad? Por la siniestralidad la medimos la probabilidad de que esta persona fallezca con una hipótesis realista, con una probabilidad, por el capital. Esto sería la siniestralidad. Y luego el resto de parámetros, perdón, el resto de conceptos, gastos comerciales y gastos de explotación. Los gastos de explotación son un importe, 15 euros por póliza, 40 euros por póliza, 100 euros por póliza. Simplemente dividimos cuántos gastos totales tenemos dividido entre el número de pólizas y los gastos de comerciales, como van sobre un porcentaje sobre las primas, es muy sencillo valorarlo. Ya tendríamos claro la parte de valoración de nuestro ejemplo y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nos cuesta mucho entender este concepto. Recordemos que el BIF es el present value of future benefit, of future profit, perdón, es decir, el valor actual de los beneficios. ¿Eso qué significa? Que es el beneficio que yo voy a tener al año que viene. Lo actualizo a el momento actual. El beneficio que voy a tener dentro de 2 años, lo actualizo al valor actual. El beneficio que yo voy a tener dentro de n-1 años, lo actualizo al momento actual. Y el beneficio que voy a tener dentro de n años, 10, 15, 20 años, lo actualizo al momento actual. Todo esto de cada una de las pólizas, lo hacemos individualmente. Habrá pólizas que estarán con nosotros si, por ejemplo, un asegurado entra con 40 años y puede estar con nosotros hasta los 80, por lo tanto estará otros 40 años con nosotros. Habrá otro asegurado que entrará con 60 y estará hasta los 80, solo estará 20. Cada uno proyectamos, cada uno de ellos proyectamos las primas futuras, los siniestros futuros, los gastos de explotación futuros y los gastos de comerciales futuros. Lo proyectamos todo eso. Para proyectarlo hay que tener en cuenta las siguientes variables. Las tenéis arriba. Primero, la probabilidad de que la persona rescate o no rescate. Es decir, hay que tener en cuenta que estos asegurados puede que no estén dentro de 3 o 4 años. Pues hay que tenerlo en cuenta, porque claro, no voy a proyectar yo una prima a 40 años cuando este asegurado solo va a estar 5 años con nosotros. Entonces, tenemos en cuenta también la caída de cartera, que algunos se van a ir a la competencia. Eso, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que estos capitales no están hoy y como método de valoración tengo que tener en cuenta que esos capitales están en el futuro. Por lo tanto, los tengo que actualizar de años, de momentos del tiempo. Los valores el año que viene los tendré que actualizar 1 año, los valores dentro de 2 años los tendré que actualizar 2 años y los valores dentro de n años los tendré que actualizar n años. Todo ello con la curva que hemos visto de EIOPA. Y también tenemos que tener en cuenta la probabilidad de que llegue con vida cada uno de ellos. Puede ser que estas personas quieran estar con nosotros, pero desgraciadamente fallezcan y no estén toda la vida de los 40 años con nosotros, o 20 o 50, cada uno el tiempo que esté. Por lo tanto, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta póliza a póliza. Recordad que es un cálculo póliza a póliza y luego sumamos cada uno. ¿Por qué podemos sumar en el momento? ¿Por qué podemos sumar? Porque todas las pólizas estarán valoradas a fecha de hoy, a fecha de 19 de julio. Lógicamente, estos cálculos siempre suelen hacerse a final de año, 31/12/2020, o a final de semestre, por ejemplo, 30/6/2021. Resumiendo, y antes de continuar, porque me parece esto de enorme importancia, repasamos un poco porque antes de ver las siguientes diapositivas, necesito que lo lleguemos a entender. ¿Cómo valoramos el negocio hoy? Lo valoramos como en signo positivo
las primas futuras que va a pagar cada asegurado por estar en mi cartera, estar en mi compañía. Hay que quitar los siniestros futuros. Los siniestros futuros que tengo que hacer frente de esos asegurados. Tengo que quitar los gastos comerciales por vender estos productos y tengo que quitar los gastos de explotación, sueldos y salarios, alquileres, todo este tipo de gastos de equipos informáticos, todo este tipo de gastos los tengo que quitar. Me quedará el valor presente del beneficio futuro, le quito impuestos y me quedaría como el BIF neto de impuestos o después de impuestos. Hemos repasado que para nuestro ejemplo de seguro de vida, ¿cómo se calculan esas primas futuras? Se calculan con una tabla de mortalidad. La tabla de mortalidad no es más que una tabla en la cual puedo ver las probabilidades de que una persona de una edad X, edad por ejemplo 50 años, no sobreviva un año más. Todas estas probabilidades las tengo en la tabla de mortalidad. Cada país tiene su tabla de mortalidad, lógicamente. Esto hay que adaptarlo a cada país y a cada negocio. Y luego dividido uno menos, pues tanto los gastos externos, como serían los de adquisición, como los gastos internos, que sean los de administración. La siniestralidad se calcula de igual modo, lo que pasa es que no tenemos la siniestralidad, no tenemos que tener en cuenta gastos internos y gastos externos. Por lo tanto, es prácticamente lo mismo que el numerador de la prima comercial. Lo que pasa es que esta Q de X es una Q de X realista, de una Q de X que suele ser más pequeña que la Q de X de arriba, de las primas. ¿Por qué? Porque el regulador siempre se deja un margen de prudencia. Cobras un poco más de lo que te gastas en siniestros. ¿No? Es lógico, ¿no?, que haya un margen, porque como te equivoques, vas a pagar más siniestros, ¿no?, de lo que cobras. Y por lo tanto, la compañía podría entrar en futuras pérdidas. Y luego, de los conceptos también que quedaban, los gastos de explotación, pues no son más que la suma de todos los sueldos y salarios, alquileres, equipos informáticos, dividido por el número de pólizas, y llegaremos que diremos, esta póliza tiene 25 euros de gastos, 50 euros de gastos, 80 euros de gastos anuales, ¿no? Y luego los gastos comerciales suelen ser un porcentaje de las primas comerciales, un 20, un 30, un 15%. ¿Vale? Y por último, ya vamos a la parte de más práctica. Y por último, recordar que estamos en un enfoque futuro. Es el valor actual de los beneficios futuros. Es decir, tendré en cuenta las primas futuras, la siniestralidad futura y el resto de gastos futuros. En ese sentido, tengo que tener en cuenta que no todas las pólizas van a llegar al final de la vida útil, ¿no?, del asegurado, porque se van a ir a la competencia o no van a tener dinero para renovar mi seguro de vida o fallecen o se van del país y por lo tanto contratan el seguro en otra compañía, ¿no? Todo esto son rescates. Hay que tener en cuenta que como tenemos flujos temporales en distintos momentos del tiempo, 1, 2, 3, n-1, n, necesito utilizar una curva de descuento para mover, para actualizar cada uno de estos capitales situados en distintos momentos del tiempo. Y por último, tengo que tener en cuenta la probabilidad de llegar. Parecerá una tontería, pero por ejemplo, una persona de 60 años, la probabilidad de que renueve con nosotros hasta los 80, pues a lo mejor una persona de 60 años, la probabilidad de que llegue hasta los 80, pues a lo mejor es un 70%, es decir, o un 60, 6 o 7 de cada 10 llegan a los 80 años. Otros, desgraciadamente, fallecen antes, ¿no? Por lo tanto, no voy a tener en cuenta hasta los 80 años cuando puede ser que esta persona no llegue. Es decir, estaríamos hinchando la parte de suma, ¿no?, de
la parte de lo que iba en signo positivo. Por lo tanto, esto es un resumen de cómo se valora el valor presente de una compañía de seguros, y el BIF es uno de los conceptos clave del Market Consistent Embedded Value, que no era más que el famoso Free Surplus, que es un excedente y suele ser pequeñito, y también del componente que habíamos indicado antes del Capital Requirement, que era el SCR y el MCR. Y el BIF es, sin lugar a dudas, el componente o uno de los componentes más importantes de este Embedded Value. De hecho, y ya me voy a la parte práctica, de hecho, dentro de estos tres conceptos de arriba, el Free Surplus no suele variar de año en año, el Required Capital no suele, aunque con la que está cayendo de tipos de interés, así sí que cambia, pero no suele cambiar de año en año, pero el BIF está muy afecto a el negocio. Cualquier cambio en la política comercial, cualquier cambio en una campaña comercial, cualquier cambio en descuentos, cualquier cambio en incremento de gastos, reducción de gastos, todo eso afecta directamente al BIF de la compañía y por lo tanto afecta a su valor. Si yo de hoy para mañana doblo los sueldos y salarios de mi compañía, estoy incrementando los gastos, por lo tanto mi valor vale menos. Voy a incrementar gastos, reduciré beneficio y por lo tanto el beneficio futuro va a valer menos. He puesto simplemente un modo de ejemplo. Muy bien, ya me voy a la parte práctica porque ya me estaba enrollando demasiado, en la parte teórica. Vamos a ver cuáles son los tipos de productos, es decir, el tipo de producto ya lo hemos visto, hemos valorado el fallecimiento, hemos valorado un producto, vamos a valorar un producto de vida a riesgo que cubra el fallecimiento, solo el fallecimiento, en caso de que una persona de edad X, edad 40, fallezca durante ese año, pues se le pagará X capital, ¿no? Entonces, aquí tenéis las hipótesis que hemos empleado para la valoración. En la parte de la izquierda, un segundo que beba, perdonadme. Perdón. En la parte de la izquierda tenemos la curva EIOPA, la curva de descuento que hemos empleado para valorar esta cartera. Hemos cogido la curva, una curva muy reciente, que es a cierre del Q2, a 30 del 6 del 2021. Hemos cogido la curva de la zona euro. La tabla de mortalidad que hemos utilizado son las tablas españolas PASEM 2020. Todo esto no altera la metodología. La metodología es exactamente la misma para el país donde estemos. Lo único que cambiará es si la curva de tipos de interés, nosotros hemos utilizado la de España y estamos valorando una compañía en Chile, utilizaremos la curva de IOPA de Chile o de Brasil. Lo mismo con las tablas de mortalidad. Nosotros hemos utilizado las tablas PASEM 2020, que son de reciente aprobación el 17 de diciembre del 2020. La Dirección General de Seguros en España publicó estas tablas que hemos empleado nosotros. Pero esto es un mero ejemplo. Vosotros, en cada uno de los países, utilizáis las tablas de mortalidad que aplican a vuestro país. Pero insisto, la metodología es la misma para todos. Luego tenemos unos gastos de administración del 10%. Luego, gastos de administración, con estos gastos, es lo que hemos dicho. Vamos a cubrir sueldos y salarios, alquileres, vamos a cubrir equipos informáticos, todos los gastos internos de la compañía. Hemos puesto un 20% de gastos de adquisición. Es decir, vamos a pagar un 20% a nuestros mediadores, a nuestra red comercial. Un 20% de la prima va a ser para ellos. Hemos supuesto que anualmente hay una caída del 10%. Es decir, si arrancamos con 10 pólizas, el año siguiente tendremos 10 por 1 menos 0,10, es decir, tendremos 9.
Al siguiente año tendremos 9 por 1 menos 0,10, tendremos 8,1 pólizas, al siguiente año tendremos 7,2 y así sucesivamente. Esto lógicamente no vamos a tener 7,2 pólizas, ¿verdad? Como lo vamos a hacer en grandes números, tendremos números, es decir, no tendremos decimales. Para España hemos supuesto, no es que hemos supuesto, es que los impuestos actualmente son del 25%. Insisto, aquí cada uno los impuestos de cada país. Y la edad máxima de renovación es hasta los 80 años. Es decir, una persona puede contratar el seguro de vida en nuestra compañía hasta los 80 años. A partir de los 80 años, no es que le echemos de la compañía, porque la palabra echar queda feo, sino no le renovamos el seguro. ¿Vale? Es decir, a partir de los 80 años la probabilidad de fallecimiento ya es muy alta y por lo tanto existe mucho riesgo y la prima también sería muy alta y lo que hacemos es no tenerlo, no le renovamos el seguro. Todo esto lo hemos hecho para una cartera de seguros, lo tenemos a la derecha. Lógicamente, no lo he hecho para toda la cartera de seguros de una compañía, porque se tarda mucho tiempo, este tipo de valoraciones están automatizadas y se tarda mucho tiempo, incluso días de varias personas de una compañía, del departamento técnico. Yo lo que he hecho ha sido seleccionar 500 de manera aleatoria, he seleccionado 500 asegurados. Estos asegurados tienen un capital medio de 93.000 euros. Es decir, en caso de fallecimiento, se le pagaría a los beneficiarios 93.000 euros por término medio. Hay algunos que tienen 20.000, hay otros que tienen 40.000, 50.000, hay otros que tienen 1 millón de euros. Por término medio, tenemos 93.773 euros. Esto, lógicamente, se decide siempre en el momento de hacer la póliza o cuando la póliza va a renovar. El asegurado decide qué capital quiere. Como habéis podido ver en la fórmula de la prima, cuanto más capital, mayor es la prima que tiene que pagar, ¿no? Y de hecho es lineal. Si son 100 euros para 100.000 euros, para 200.000 euros serán 200 euros. La edad media de nuestra cartera de seguros es de 51 años, es decir, aproximadamente por término medio tenemos edades desde 18 años, que estamos proyectando desde los 18 hasta los 80, y tenemos pólizas con 75 años, que solo proyectamos hasta los 80, solo proyectamos 5 años. Por término medio, nuestra cartera de seguros tiene 51 años. Es decir, por término medio vamos a proyectar 39 años futuros. Es decir, esa N que hemos visto antes en el momento temporal sería 39 por término medio. Insisto, cada uno tendría cada uno tendría una N totalmente distinta. Como valoramos en el momento cero, valoramos todo en el mismo momento temporal. El porcentaje de mujeres es del 39% de nuestra cartera y el restante, el 61%, son hombres. Esto es un tema importante a la hora del pricing, a la hora de la tarificación. Recordar, para aquellos que nos estéis escuchando en Europa, que en Europa no se puede poner precio, no solo en el seguro de vida, en cualquier seguro no se puede discriminar en función de sexos. A través de la sentencia Test-Achach del año 2012, resolvió que no se puede cobrar un precio distinto en hombres que en mujeres. No suelo hacer comentarios al respecto, pero me vais a permitir que os cuente un poco mi opinión desde el punto de vista actuarial. Esto, lógicamente, en términos estadísticos, de estadística, términos actuariales, pues no es justo. No es justo porque la probabilidad de que una mujer sobreviva un año es mucho más alta que la de un hombre, porque las mujeres tienen más longevidad, es decir, viven más que los hombres. Por lo tanto, es injusto, esta medida es injusta para el seguro de vida, en este caso el seguro de vida de riesgo es injusta para las mujeres.
porque van a pagar lo mismo que el hombre, cuando el hombre tiene más probabilidades de fallecer. Y por lo tanto, en la fórmula de la Q de X que hemos visto antes, si tiene más probabilidad de fallecer, tiene que pagar una prima más alta. Lo que hacen las compañías es, hacen como una especie de media, los hombres pagan menos y las mujeres pagan más. Esto es injusto desde el punto de vista actuarial. Es verdad que, por ejemplo, en el seguro de ahorro, seguro de vida ahorro, las mujeres al vivir más tiempo tienen que pagar más que los hombres, ¿vale? Pero no pasa nada, es decir, en un tipo de seguro las mujeres pagan más que los hombres y en otro pagan menos que los hombres en función de su riesgo actuarial de la estadística. Es simplemente quería dejar mi opinión al respecto porque lógicamente en este seguro, hemos en la parte de las primas, hemos puesto el mismo precio porque así nos obliga la normativa. En la parte de siniestralidad, que son las QDX realistas que habéis visto antes, que en la parte de siniestralidad, ahí sí que se puede diferenciar entre hombre y mujer. ¿Vale? En la parte de siniestralidad, pero en la parte de primas no se puede diferenciar entre hombre y mujer. Llegamos ya a la parte, aquí hipótesis empleadas y datos, llegamos ya a la parte de resultados. Ya estamos terminando la parte bien, llevamos 38 minutos, fantástico, vamos a llegar sobre los 45. Ya os animo, aunque es un poco pronto, os animo a ir pensando las preguntas, que abriremos luego el turno de preguntas. Lo digo para que las vayáis adelantando, porque si no luego siempre me voy con algunas sin contestar porque son muchas, pero así que ya tengo todas y puedo seleccionar, incluso juntar aquellas que son del mismo tema. Muy bien, pues hemos llegado a la parte de resultados. Fijaros, de estos 500 asegurados, con esos capitales, con esa distribución de sexos, con esa edad media, hemos calculado que las primas a valor actual, es decir, las primas en el momento actual, con la curva de descuento, con todo, incluyendo las caídas de carteras, el tipo de descuento, la probabilidad de llegar con vida, son 4.903.000. Es decir, yo voy a cobrar por esta cartera de 500 asegurados, voy a cobrar 4.900.000 euros a lo largo del futuro. Todos esos flujos de cobro futuros hoy valen 4.900.000 euros, teniendo en cuenta, como he dicho, que se caiga la póliza, el momento temporal con la función de descuento y la probabilidad de sobrevivir a este seguro, es decir, a continuar con vida, porque claro, para pagar las primas tienes que continuar con vida. Lo mismo, prestaciones, que es lo que se llama siniestralidad. Lo de prestaciones es lo mismo que siniestralidad, es un tema más conceptual. Hubiera tenido que poner entre paréntesis ahí también siniestralidad. Es decir, espero pagar de estos 500 asegurados, espero pagar a lo largo de los siguientes N años, espero pagar 2 millones casi y medio, 2.400.000, 2.490.000 euros. Es decir, casi 2 millones y medio espero pagar en el futuro por estos 500 asegurados. Y luego me voy a gastar tanto en gastos internos de sueldos y salarios, me voy a gastar en alquileres, en equipos informáticos y en los gastos comerciales, en pagarle a la red de distribución 1.300.000 euros. Pues muy sencillo. Cobro casi 5 millones, me gasto 2,5 en siniestralidad y 1,3 tanto en gastos internos como en gastos externos y me queda un beneficio a valor actual de 1 millón de euros, 1.087.000 euros. Esto le quito impuestos y el valor de esta cartera de los 500 asegurados son 817.000 euros. Es decir, si alguien viene y me dice,
Josep, quiero comprar estos 500 asegurados, te los quiero comprar, yo le tendría que decir, además del free surplus y del required capital, por término de BIF, le tendría que pedir o 1 millón de euros antes de impuestos o 800.000 euros después de impuestos. Ese sería como el precio justo. Lógicamente, cuando se compran las compañías de seguros, suele haber como un descuento sobre este importe. Pero esto ya queda fuera del alcance de este webinar. Hay una variable muy importante que es la rentabilidad, ¿no? ¿Cuánto de rentable? Es decir, por cada euro que entra, ¿cuánto dinero gano yo sin tener en cuenta sueldos y salarios? Pues lo tenéis en la tabla de abajo. En la parte inferior, aquí tenéis el valor actual de las primas menos los gastos futuros. Es decir, de gastos futuros externos, solo externos. Gastos externos creo que eran como 1 millón e internos eran como 300 y pico mil euros. Si las primas le resto los gastos externos son 3.900.000. Entonces lo que me dice es que el 20,84% de las primas que yo cobro son para el beneficio y para pagar los gastos internos. Es decir, tengo una rentabilidad del producto de un 20,84%. Esto es un indicador fantástico. Es decir, también ganar un 20% por cada 100 euros que venda, 20 voy a ganar, lo cual es un indicador importante. Pues esto sería el resultado de la valoración con la metodología Market Consistent que hemos visto, valoración de esta cartera de seguros, y estos serían los resultados que nos dan. A modo de conclusiones, hemos visto que el Embedded Value como una herramienta de valoración del negocio interno de una compañía, es decir, cuánto vale lo que yo tengo en mi compañía, es decir, lo que yo he vendido, esto en el futuro va a valer dinero. ¿Cuánto vale a fecha de hoy? Pues para dar respuesta a esa pregunta utilizaremos el Embedded Value. Hemos visto, a modo resumen, lógicamente la exposición son 45 minutos con una parte práctica, lo cual nos ha dado poco tiempo a ver una evolución histórica de los distintos Embedded Value. Lo más importante es que desde 1980 ya teníamos una idea de que queríamos valorar el negocio interno de una compañía, hasta el método de valoración, el Market Consistent Embedded Value, en el año 2008, donde valoramos con hipótesis realistas, reales, valoración de mercado. Hemos visto dentro de este Market Consistent Embedded Value, donde el BIF como indicador económico clave, más allá del Free Surplus y el Requirement Capital, lo cual también, lógicamente, habrá que valorarlos si queremos valorar todo el Embedded Value, pero como indicador clave, el BIF. Y aquí lo hemos valorado. Para valorar el BIF utilizamos hipótesis financiero-actuariales. Utilizamos una curva de interés, cada país su curva de interés, España, Perú, Brasil, cada país su curva de descuento, donde esté el negocio, y tablas de mortalidad, cada país con su tabla de mortalidad, y ya cada producto, cada negocio con su tipología de producto. Gastos internos, gastos externos, y también teniendo en cuenta los impuestos legalmente repercutidos en cada país. Hemos visto un ejemplo de los resultados del BIF. ¿Cómo lo hemos obtenido? Hemos tenido en cuenta las primas futuras, es decir, cuánto dinero voy a ganar, cuánto dinero voy a ingresar yo por las primas futuras, y hemos deducido todas las salidas de caja de la compañía de seguros, como es la siniestralidad, como son los gastos internos y como son los gastos externos. Lo hemos visto con un ejemplo real de una compañía
de seguros de 500 pólizas con una serie de características. También hemos visto que podemos obtener un indicador porcentual que no es más que el valor de este BIF dividido entre las primas menos los gastos internos. Es decir, ¿cuál es el porcentaje respecto de las primas que destinaré a distribuir a mis accionistas en términos de beneficio y a pagar mis gastos internos, ¿no? En nuestro ejemplo hemos visto un 20%, lo cual es un indicador. El BIF nos permite obtener unos KPIs, unos indicadores económicos claves de nuestra compañía de seguros. Y viendo el tiempo, perfecto en términos de tiempo, 45, un poquito más de 45 minutos. Entonces voy a abrir ahora el turno de preguntas que ya os he animado a que fuerais haciéndolas. Nos pregunta Luis, muy buena pregunta, dice, ¿qué significa EIOPA y PASEM? EIOPA, Luis, es el organismo donde se publican las tasas de descuento. Es decir, es donde se calculan las tasas de descuento que aplican a cada uno de los países. Y el PASEM es el nombre de la tabla de mortalidad que aplica a España. Por ejemplo, la tabla PASEM da igual el nombre porque cada país utilizará sus propias tablas de mortalidad. Cada país tiene, las tablas de mortalidad tienen un nombre distinto y esto no era más que un ejemplo de España, pero esto es extrapolable. Carlos, qué buena pregunta, dice, ¿la metodología aplicada para cualquier ramo de seguros? Perfecto, Carlos, te agradezco enormemente la pregunta. Para cualquier compañía de seguros es exactamente la misma. La manera de calcular el precio, por ejemplo, en autos o en hogar será distinto, pero una vez yo ya tenga las primas futuras, ya va a valer esta metodología para calcular para cualquier tipo de seguro. Para cualquiera. Las diferentes reservas, me preguntan, ¿se encuentran comprendidas en el ítem de siniestralidad? No, las reservas es un dinero que yo tengo que tener guardado para hacer frente a la siniestralidad futura. Me dicen también si se pueden modificar las hipótesis. Por supuesto, cada país, o sea, cada uno de vosotros, lo que se suele hacer es un embedded value de base y luego se suele modificar qué pasaría si la siniestralidad subiera un 20%. ¿Qué pasaría si los gastos me incrementaran un X%? Pues en ese sentido lo que se hacen es se obtienen BIFs distintos y vas viendo la sensibilidad. En ese sentido, os animo que próximamente, muy próximamente, dentro de 3 o 4 semanas, haremos un webinar también donde veremos cómo al cambiar las hipótesis se cambian los resultados del BIF. Y eso es un webinar que es como la ampliación de este, y en ese webinar veremos cómo al cambiar las hipótesis se cambia el valor de la compañía. Muy, muy ilustrativo. No recuerdo ahora las fechas, pero sobre el 20 y pico de agosto. Muy, 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 muy pronto. Muchas preguntas estoy viendo para seleccionar. Me pregunta Carlos, ¿por qué no incluiste el valor del negocio entendido como nuevos clientes y o incrementos en participación de mercado futura de la empresa? Porque no he incluido el nuevo negocio,
No he incluido el nuevo negocio porque el nuevo negocio aún no lo sabemos. Por lo tanto, por ese motivo no he incluido el nuevo negocio, porque como aún no lo sabemos, no podemos valorarlo. Podemos estimarlo y es importante estimar ese nuevo negocio, pero quedaría un poco al margen de este indicador. A ver, más preguntas, más preguntas. Dice, algunos financieros, Iván, muy interesante, calculan el EBITDA para estimar el precio de una compañía. ¿Qué opino? Efectivamente, también es otro indicador clave para calcular, para estimar el precio de una compañía. Pero el que acabamos de ver es uno, o para mí, el indicador clave en cualquier valoración de una compañía de seguros. Lo que pasa es que, por ejemplo, el EBITDA es extrapolable a otras compañías que no son aseguradoras. En cambio, el BIF, este indicador solo se utiliza en el sector asegurador. Solo. No vamos a tener el BIF de una compañía eléctrica. Eso hay otro tipo de indicadores, como por ejemplo el EBITDA. El BIF solo es específico, el Embedded Value, y dentro del BIF que hemos visto, solo es extrapolable a una compañía de seguros. Dice Jubal, los descuentos por pronto pago a las primas comerciales se aplican a los gastos de comercialización. Sí, los gastos de comercialización llevan descuentos, estos descuentos también hay que tenerlos en cuenta, porque las primas serán menores de las esperadas. Es decir, las primas que yo voy a percibir, si estas pólizas tienen descuento, van a ser menores. Y por lo tanto, respecto de la otra pregunta, si yo estimo, de hecho, hay una de las cosas que sí que estaban en cuenta, pero yo no lo he dicho, lo cual es fallo mío. Y una persona me lo ha indicado muy bien, que es la inflación. Yo he tenido en cuenta un porcentaje de inflación. Ahora no recuerdo qué porcentaje del 1,5. Es verdad que la inflación en el momento actual, sobre todo en Estados Unidos, empieza a ser, no diría preocupante, diría importante. Preocupante será más a futuro si esto continúa. Pero la inflación es uno de los elementos clave. ¿Por qué? Porque los sueldos y salarios suben, los alquileres suben, los equipos informáticos, sobre todo con los chips, escasez de chips en la actualidad, suben. Todo esto hay que tener en cuenta una inflación, porque si el ordenador este año vale 1.000 euros, pero dentro de 20 años vale el ordenador 2.000 euros porque ha subido un 100%, habrá que tener en cuenta esta inflación. Y por supuesto, esta inflación está tenida en cuenta y yo en mis cálculos la he tenido en cuenta, creo que el porcentaje que he puesto es un 1,5. En ese sentido, en el próximo webinar veremos cómo, por ejemplo, al modificar la inflación y subirla, por ejemplo, más de lo que esperamos, baja el valor del negocio. Y bueno, por mi parte, por temas de tiempo, estamos justamente ya en el final. Me ha quedado alguna pregunta por resolver, pero yo creo que en términos generales os podéis hacer una idea de qué es el Embedded Value, en qué consiste y cuál ha sido el indicador clave. Bueno, lógicamente solo hemos estado 50-55 minutos hablando del tema. Esto requeriría para 3 o 4 clases de 3 o 4 horas, viendo con detenimiento, valorando desde el punto de vista práctico. Bueno, yo creo que con 55 minutos de webinar ha sido un webinar, me parece que muy interesante, con conceptos muy importantes en nuestro sector asegurador. Y bueno, por mi parte, agradeceros enormemente que hayáis asistido. Os animo a que asistáis al siguiente, que lo haremos próximamente. Os animo enormemente a venir.
millones de gracias por haber asistido y, bueno, cuidaros mucho, que con la situación actual, bueno, hay que cuidarse y también cuidar a la familia. Un fuerte abrazo para todos.